Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. En esta ocasión estaremos hablando del estilo. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de redactar. Este va definido o delimitado por la subjetividad del autor, pero también por el destinatario, es decir, la persona a quien va dirigido el texto. Entonces, el estilo es la elección que debe hacer todo autor de un texto escrito entre ciertos números de disponibilidades que le brinda la lengua. De acuerdo con la selección de dichas posibilidades, el estilo puede resultar de distintas formas. Por ejemplo, puede ser emotivo, alambicado, esto quiere decir complicado o rebuscado, ampuloso, es decir, redundante, pero en la redacción de textos formales, es decir, científicos y técnicos, se requiere que el estilo posea algunas cualidades. Estas son claridad, precisión, concisión y sencillez. Estaremos hablando de cada una de ellas en mayor profundidad. Hablemos ahora de la claridad. La claridad de un escrito es la cualidad que lo hace inmediatamente comprensible y fácil de entender. Un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del lector. Hay factores que influyen o dificultan en la claridad de un escrito. Y vamos a hablar acerca de ellos. Uno es la desorganización de las ideas, expresión de ideas incompletas, el uso incorrecto de vocablos y la puntuación incorrecta. Miremoslos más a fondo. Entonces, la desorganización de las ideas. Esta desorganización se puede dar en el plano del contenido y en el plano de la expresión. Un pensamiento organizado se expresa en forma clara, por lo tanto es preciso organizar las ideas antes de expresarlas por escrito. Para ello es necesario seleccionar las ideas fundamentales y luego complementarias que nos irán a servir para su desarrollo, y esto lo hablábamos en la planificación o preescritura. Expresión de ideas incompletas. El texto está constituido por párrafos y estos son el desarrollo de una idea temática. Si esta no se desarrolla, el texto tendrá ideas incompletas y le faltará claridad, porque carecerá de la información necesaria para transmitir el significado deseado. Por eso es importante hacer oraciones concisas, precisas, donde esté claro el significado de lo que se quiere dar a conocer. Ahora, miremos el uso incorrecto de vocablos. El léxico es fundamental en la claridad y por ello es necesario evitar palabras rebuscadas, ambiguas, neologismos, extranjerismos o el abuso de términos técnicos, es decir, tecnolectos, sobre todo si no se da una correspondiente explicación de ellos. Muchas veces, por querer parecer más sofisticados, caemos en este error, lo que hace incomprensible el texto. Miremos ahora la puntuación incorrecta. El uso inadecuado de los signos de puntuación puede alterar totalmente el sentido de un texto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las normas de puntuación y hacer uso de ellas de acuerdo con el énfasis que queremos dar a las distintas partes del texto. Hablemos ahora de la precisión, que es otra de las cualidades que tenemos que tener en cuenta. Un texto preciso es aquel que se expresa únicamente el sentido que se desea y que tiene solo una posible interpretación por parte del lector. Para lograr la precisión se requiere el uso de términos adecuados que correspondan exactamente al significado que se quiere transmitir. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que debemos usar palabras concretas, evitar metáforas, no usar términos de significación vaga, por ejemplo, ciertos, varios, diferentes, algunos, etc. No debemos usar anfibiologías, o sea, construcciones que admiten más de una interpretación. Y vamos a mirar un ejemplo. Mi vecino tiene un perro muy bravo. Un día el perro mordió a un abogado y lo demandó. He aquí una ambigüedad porque no se aclara quién fue el que demandó, si el perro o el abogado. Es claro que es el abogado, pero debemos evitar este tipo de ambigüedades en la construcción de oraciones. Hablaremos ahora de la concisión. La precisión depende del uso de palabras.
y la concisión está relacionada con la oración. Un estilo es conciso cuando las oraciones constan solamente de aquellas palabras indispensables para expresar el sentido, de tal manera que no se pueda quitar ni una sola palabra sin afectar el significado de la oración. La concisión está relacionada con la brevedad, puesto que en un texto conciso se eliminan todas las palabras inútiles que no agregan ningún significado y se omiten detalles innecesarios. Hablaremos ahora entonces de la sencillez. Un texto claro, preciso y conciso es un estilo sencillo, en el que se expresa solo lo que se desea. La sencillez se refleja en el vocabulario empleado y en las ideas expresadas. Entonces tenemos sencillez en el vocabulario. Se opone al empleo de términos ampulosos, rebuscados, afectados y se recomienda el uso de un vocabulario correcto y adecuado al sentido que se desea expresar. Bueno, finalizamos entonces aquí esta lección, esperamos que la tengan muy en cuenta a la hora de redactar. Les invitamos que visiten más contenidos, vayamos a las actividades concernientes a esta lección. Nos vemos en una próxima ocasión.